Hoy veremos cómo elaborar tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados. Como recordarás, agrupamos datos cuando trabajamos con variables cuantitativas continuas o si son cuantitativas discretas que toman muchos valores. Consideremos los pesos de un grupo de atletas. Lo primero que haremos es identificar el menor y el mayor valor que toma la variable. En este caso, 65 y 80. Esto nos permitirá conocer el intervalo en el que se hallan los datos. Dicho intervalo deberá dividirse en subintervalos iguales, los cuales se denominan intervalos de clase. Para ello, debemos hallar el rango, esto es, la longitud del intervalo. Para hacerlo, restamos el mayor y el menor dato, lo que en nuestro ejemplo resulta 15. Luego señalamos la cantidad de intervalos de clase que vamos a considerar. En esta ocasión, 3. Y calculamos la amplitud de clase, es decir, la longitud de cada intervalo de clase, para lo cual dividimos el rango entre la cantidad de intervalos. Tendremos entonces 15 entre 3, lo que resulta 5. Debemos tener en cuenta que si al dividir resulta un valor inexacto, se aproxima por exceso. Una vez conocida la amplitud, podremos completar la tabla sin dificultad. Teníamos que el menor dato era 65. Como la amplitud de clase es 5, el primer intervalo de clase será de 65 a 70, porque agregamos 5 a 65. El segundo será de 70 a 75 y el tercero de 75 a 80. Para hallar las marcas de clase, es decir, el punto medio de cada intervalo, sumamos sus límites y dividimos el resultado entre 2. En el primer caso tendríamos 65 más 70, que nos da 135, y entre 2, 67,5. Hacemos lo mismo con los demás intervalos. Las frecuencias absolutas resultan de contar cuántos datos tenemos en cada intervalo de clase, teniendo en cuenta que salvo en el último intervalo no se considera el límite superior. Así, si algún atleta pesa 70 kilos, se contará para el segundo intervalo, no para el primero. Luego hallamos el total sumando todas las frecuencias de la columna. En el caso de las frecuencias relativas, dividimos cada frecuencia absoluta entre el total, aproximando a la 10 milésima de ser necesario. En este caso, la suma será 1. Para hallar las frecuencias porcentuales, multiplicamos cada frecuencia relativa por 100. La suma de estas frecuencias será 100. Por su parte, para hallar las frecuencias acumuladas, nos fijamos en cuántos datos tenemos hasta el intervalo que nos interesa, para lo cual nos ayudamos de las frecuencias absolutas. Así, la primera frecuencia acumulada será 15, la segunda 15 más 20, lo que resulta 35, y la tercera 15 más 20 más 5, esto es 40. Recuerda que las columnas marca de clase y frecuencia acumulada no llevan total. Algo que también es importante es saber identificar valores de la tabla. Por ejemplo, si nos piden F3, debemos indicar cuál es la frecuencia absoluta para el tercer intervalo. En este caso, 5. Si nos piden H1, se trata de la frecuencia relativa del primer intervalo, lo que es 375 milésimas. Y si nos piden F mayúscula 2, se refiere a la frecuencia acumulada hasta el segundo intervalo, lo que en este ejemplo es 35.